Bueno, y vamos a entrarle al debate, a la discusión, como todos los días en esta República MX. Hoy me da mucho gusto recibir, querido Jorge Fernández Menéndez, conductor de Todo Personal, periodista, columnista del Excelsior. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Muy bien, muy buenas noches. Gracias. Un placer estar contigo, Manuel. Muchas gracias por estar acá. Arturo Damm, profesor universitario, economista, académico. Arturo, gracias. Manuel, muchas gracias por la invitación, gracias. Con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Y Babel Arroyo, que estás a la distancia, querida Ibabel, periodista también, columnista del Economista. Ibabel, ¿nos escuchas? ¿Nos ves? ¿Cómo te va? Sí, cómo no. Muchas gracias por invitarme a esta mesa de debate. Arturo, Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo te portas a la distancia, Ibabel? Perdón, ¿cómo estoy a la distancia? Pues guardadísima, yo aquí cuidándome porque estoy en un sector vulnerable, aunque me vean joven, ¿eh? Bueno, ahora nos platicas, ahora le vamos a entrar al tema. Carlos Elizondo Mayer Serra, académico, politólogo, profesor del Tecnológico de Monterrey, entre otras muchas cosas. Carlos, qué gusto, ¿cómo te va? Un gran gusto estar con todos ustedes. Gracias, muy buenas noches. Jorge, vale la pena, porque es una discusión que va creciendo en el mundo, detenernos en el tema del confinamiento, del aislamiento y de si hasta ahora ha sido la mejor política para contener o tratar de contener el COVID-19, que vemos los números y sigue propagándose. ¿Es momento de hablar del fin del confinamiento? Yo creo que el confinamiento ha sido muy importante, pero el confinamiento vemos que en distintos países se ha aplicado de acuerdo a sus circunstancias de diferente manera. Yo creo que lo más importante en todo esto es algo que tú manejabas antes, que se ha dicho muchas veces, que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es el de pruebas, pruebas y pruebas. A partir de ahí puedes tener un universo, una geografía real de cómo están las cosas y establecer las medidas de confinamiento adecuadas a cada región del país. Pero además en un país como México, con diferencias tan notables entre las clases medias, vamos a llamar, y los sectores más populares, es muy difícil establecer políticas de confinamiento que realmente funcionen, sobre todo cuando tienes un 60% de la población que está en la economía informal. Arturo, ¿cómo ves? Pero mira, más allá del tema del confinamiento está el tema de que aquí en México se prohibió la realización de actividades económicas consideradas desde mi punto de vista arbitrariamente no esenciales, porque ¿cuántas familias en nuestro país pueden seguir consumiendo y manteniendo un cierto nivel de bienestar si no generan ingreso diario, Manuel? Pues más o menos el 20%, el 80%, el resto de las familias vive al día. Entonces, no es nada más el tema del confinamiento, del te quedas en tu casa, sino me quedo en mi casa y de qué vivo. No me puedo quedar en mi casa. Esa es la otra. No me puedo quedar en mi casa. Si no trabajo. Ahora, el problema es saber, no me puedo quedar en mi casa, tengo que salir a trabajar, pero la empresa donde trabajo está cerrada porque está considerada no esencial. ¿Qué hago? Además hay que mantener las fuentes de ingreso, de empleo. Pero hay que darle de comer a la vida. Como digo, es la naturaleza humana. Sí. Necesitamos comer. Y Babel, tú guardada, con sana distancia, ¿cómo la ves? Pues mira, yo creo que este fenómeno, que de ninguna manera yo consideraría un fenómeno que viene como anillo al dedo para absolutamente nada, porque es una tragedia planetaria, es un fenómeno que nos va a traer escasez después del confinamiento al que nos hemos visto obligados, va a traer más inseguridad, no se va a reducir el número de contagios, por lo menos en el corto plazo, vamos a convivir con el virus durante un buen rato. Y sin embargo, dicho todo esto, una vez que pasemos por el infierno y que incluso veamos esto que les digo, que es la escasez, que todavía no lo empezamos a ver, pero en el momento en el que se rompan las cadenas productivas, que sí tienen que ver con los procesos de distribución de alimentos, vamos a estar en un problema. Bueno, yo ya estoy sufriendo porque ya empezó la escasez de cerveza, yo no sé ustedes, pero yo estoy preocupadísima. Pero más allá de eso, una vez dicho esto y una vez considerado que el fenómeno es una tragedia planetaria, yo creo que ya podríamos empezar a pensar en algunas luces al final del túnel y algunas ideas luminosas que nos permitan diseñar un mundo distinto a ese mundo en el que estábamos antes de que llegara la epidemia, ¿no les parece? A ver, ahora nos iluminas, porque sí, nos parece, y además andamos deseosos de ideas. Carlos, ¿cómo la ves? Pues mira, ya el futuro se verá, ahorita hay que salir del hoyo. Y para el hoyo hay que tener, como decían, pruebas. Y cada país está en un momento distinto, incluso cada entidad. Yo lo que creo, donde estamos en el gran error, es que no hemos podido modular bien la respuesta. Por un lado, necesitaríamos una política económica que le diera más vida a todos aquellos que no pueden confinarse fácilmente en su casa, lo que están haciendo el grueso de los países, y México está muy rezagado. Y dos,
Para poder abrir tenemos que tener claro dónde está el virus y tenemos que tener claro cuál es la capacidad hospitalaria. Pues sí, la razón por la que Suecia no ha cerrado es porque tiene muy buena capacidad hospitalaria. Ahora, hasta los que cerraron están abriendo ya. ¿Cuándo salir? ¿Cómo salir? ¿Por dónde empezar? Jorge, ¿cómo la ves? A ver, volvemos al tema, hay que tener un estudio que no tenemos todavía, pero habría que avanzar, aunque sea con los instrumentos que tenemos, para poder tener localizado. Una cosa es el desarrollo del virus en Chiapas, en Yucatán, otra cosa es en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Son realidades diferentes y son realidades diferentes no solamente en esa ciudad, el cinturón conurbado de la Ciudad de México es muy diferente a San Pedro García, la verdad. Entonces, a ver, hay cientos de municipios que no tienen contagios en México. O que quizás tienen contagios, pero como tampoco tenemos pruebas, no lo sabemos. Sí. Entonces, pero esa es nuestra realidad. Hay que comenzar a trabajar en eso. Creo que hay que trabajar mucho más en las pruebas y comenzar a abrir ciertos sectores de la población que son imprescindibles. Hay contradicciones, evidentemente el gobierno federal no tiene una posición homogénea al respecto. Esteban Moctezuma dice que comenzarán las clases en cierta fecha, López-Gatell dice que nos podríamos ir hasta agosto o septiembre. Creo que hay que comenzar a unificar. Me parece que va a haber estímulos externos que van a ser muy importantes por nuestra propia realidad para poder comenzar a levantar el confinamiento. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las cadenas productivas con Estados Unidos? Cuando comience el TEMEC en operación, ¿qué va a pasar con la industria automotriz, que la tenemos como no esencial, la industria aeronáutica, pero entonces, a ver, que está como no esencial? Un tema de sectores, de industrias, de regiones, es decir, los escucho y parece que sí hay opciones, sí hay alternativas para no agarrar parejo, es decir, podemos ser mucho más quirúrgicos en la manera en la que se van tomando todos decisiones. Los países que agarraron parejo se equivocaron. Pues sí. O sea, porque a ver, los contagios ni se detienen, al contrario. Una cosa es Milán, otra cosa es Sicilia, ¿sí? ¿No? Y lo mismo Madrid o el País Vasco. Entonces, las políticas que se tomaron homogéneas para todo un país, para países además tan grandes, tan diferentes, han cometido errores. Entonces sí podemos ir regionalizando. A ver, Ibabel, Carlos, ¿cómo la ven? ¿Se podemos ir regionalizando? ¿Podría ser esa una primera alternativa a analizar, a revisar? A revisar si me lo permites. A ver, Ibabel. Perdón, Carlos. Ya atropellaste a Carlos, pues ya arráncate, sí. No es algo que además sea un camino que apenas vayamos a empezar a andar, es algo que se hizo de manera casi automática. La mayoría de los estados de la federación tomaron medidas, y no solamente los estados, sino los municipios, cada uno de ellos en función de las características y el tipo y la cantidad de contagios que tenían en sus espacios. Algunos desde el principio establecieron ley seca, y no nada más por una cuestión de moral, sino porque tenían muchas fiestas patronales y con la ley seca se cerraban las fiestas patronales. Bueno, eso es algo que no se puede ver desde la federación, eso solamente lo puede ver un gobierno territorial de primer contacto. Algunos otros estados, gobiernos subnacionales, lo que hicieron fue empezar a ayudar con la parte de los impuestos estatales que a ellos les toca. Por lo menos 17 estados tengo entendido que hicieron. Es muy poco, no es una cantidad significativa frente al IVA y el ISR, pero es una señal de apoyo a sus empresas, a los empleados. Empezaron a quitar, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, los impuestos sobre hospedaje, los que a ellos les tocaban. Y además con una creatividad que a mí me sorprendió, porque no fueron nada más, pues lo quitamos, sino que algunos eran plazos, abonos chiquitos. Sí, aunque nos queda muy claro con base en qué van tomando decisiones, ¿no? También algunos alcaldes, algunos gobernadores. Carlos, regionalizar, focalizar, guardar a las poblaciones en riesgo. ¿Cómo se te ocurre que podemos salir o ir saliendo de esta anormalidad en la que vivimos? Lo primero es darse cuenta que no todos los países definieron igual actividades esenciales. En Texas, por ejemplo, nunca suspendió la construcción. Cuidaron a los trabajadores, pero no pararon una parte tan importante de la economía. En mí, como siempre pasa, somos poco prácticos y poco rigurosos al mismo tiempo. Se puede construir una refinería que quizá nunca se termine, pero se cierra la industria del cemento, o se abre el tequila, pero se cierra la cerveza para tragedia de los borrachos, como nos decía Ibabel. Pero entonces tenemos que definir muy bien qué tiene que estar abierto y qué no, con base en criterios técnicos y no políticos. Y lo segundo, teniendo suficiente capacidad de muestreo, saber en qué regiones se puede hacer y a qué velocidad. También hay que subrayar que abrir muy rápido puede ser un desastre,
porque entonces podemos regresar a la situación de riesgo, de congestionamiento. Pero entiendo que no se trataría de mandar a todos a la calle otra vez y todos al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay maneras más inteligentes que guardar a todos o sacar a todos. Hay puntos medios. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer, Manuel, es decidir, bueno, a ver, a partir de qué fecha se va a empezar a reintegrar a la actividad económica normal todas las actividades económicas no esenciales. Que no ha quedado claro todavía. Que no ha quedado claro cuándo. Y luego, ¿por dónde vamos a empezar? Por ejemplo, es muy importante, ya lo mencionaba Jorge, la industria automotriz. Podemos hablar de una industria automotriz norteamericana, no entendiendo por ello estadounidense, sino del bloque norteamericano, México, Estados Unidos. Si en Estados Unidos la industria automotriz empieza a funcionar, necesita de la industria automotriz mexicana, que es uno de sus principales proveedores. El empujón va a venir de Estados Unidos. A ver, entonces tienes que coordinarte, no nada más, por ejemplo, lo que decía Babel ahorita, a ver a nivel local qué se puede hacer, que es muy importante. Aquí también hay que ver el tema global, ¿no? ¿Sí? Porque no vaya a ser que no nos coordinamos bien en estas cadenas de producción tan integradas y entonces podemos inclusive en una de esas quedarnos fuera de ese juego, porque a ver, la industria mexicana no me provee y yo ya estoy funcionando, pues me puedo ir a buscar otro proveedor. A ver, ya el gobernador de Texas está platicando con el de Coahuila para ver cómo se arreglan y cómo reabren un poco al menos ese sector, porque dependen miles de familias de la industria automotriz. No, y así no parece que van a irse por la libre varios gobernadores de un lado y del otro de la frontera ante la desesperación. Ahora, creo que ya hay una decisión tomada, por lo menos de una parte del gobierno federal, de reabrir la cadena productiva, sobre todo en el tema automotriz, desde el 15 de mayo, que es cuando se supone que va a comenzar a abrir Estados Unidos esas cadenas, poder trabajar e integrarlas. Si no, sería una catástrofe, un desastre económico. Pero hay que tener también mucho cuidado, lo que decía Babel, del tema. Sí, claro, hay muchos municipios y estados que han tomado algunas medidas basándose en su propia realidad, pero también en sus propios miedos. Claro. Cuando uno ve, hay municipios que están cerrados, hay municipios que están cerrados y que además cerrados por los narcotraficantes, ni siquiera por las autoridades, que están tomando justicia por su propia mano en algo que parece un poco del Estado Islámico, ¿no? De golpes y demás. Pero bueno, esos son medidas que hay que trabajar. De la autoridad, ¿no? O sea, hasta dónde empieza y hasta dónde termina, para dictar políticas públicas o para aplicar políticas públicas, para dictarlas de manera coordinada o para dictarlas de manera aislada. Y también hay toda una discusión, y Babel, en torno a la regionalización, es decir, estamos viendo municipios con muchos casos, estamos viendo municipios sin casos. ¿Quién tendría que estar decidiendo ya o empujar la decisión para que esto pues pueda pasar de un análisis, de narrativa, de palabras, acciones? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que los municipios no se fueran por la libre? ¿Eso es lo que estás preguntando? Pues más que los municipios ya andan por la libre. Yo creo que ya a esa discusión llegaríamos tarde. Más bien, ¿cómo hoy regionalizamos la discusión para que quienes pueden tomen la decisión de abrir o de salir o de terminar con un confinamiento generalizado y focalizarlo a las poblaciones quizá en riesgo, a las poblaciones en donde hay municipios que registran mayor número de contagios? Claro, a mí me parece que en esta mesa ha salido algo muy importante y creo que todos hemos estado dándole vueltas a esa idea, que es la idea de que por lo menos una sola política, una sola medida general uniformadora no es lo que se necesita, sin duda. Ahora, también dijo Jorge que había algunos municipios que estaban tomando medidas en función de sus miedos. Y yo agregaría que además hay algunos que están tomando decisiones que son totalmente anticonstitucionales, inconstitucionales, quiero decir. Pero son excepciones. Yo prefiero que haya 4 municipios que haya que decirles por allí no, a que la mayor parte de los municipios tengan que aplicar una medida uniformadora que sale desde el centro. O sea, ¿cómo hacer esto? Simplemente me parece que lo que tienes que hacer es dejar que las unidades económicas empiecen a operar en función del mercado, no esperando que haya una gran coordinación nacional. Después, que en los municipios y en los gobiernos nacionales, dentro de sus facultades, se pueda empezar a liberar paulatinamente y considerando su propia realidad y sin violar la Constitución, lo que ya pueden hacer en cada uno de esos estados. Y si consideran que necesitan estar más tiempo guardados, bueno, pues entonces que estén más tiempo guardados. Pero quiero decir una cosa rápido, ya me estoy extendiendo, pero hay algo rápido. Yo creo, además, que lo que va a empezar a suceder es que después de este confinamiento también muchas unidades económicas y el propio mercado va a aprender de
de lo que hicimos durante esta temporada, y entonces puede empezar a funcionar paulatinamente sin necesidad de que regresen todos los trabajadores, por lo menos en muchos sectores, a sus oficinas. Imagínate despachos de diseño, abogados, etcétera. Carlos, ¿tú ves algún caso que se pueda comparar con el caso mexicano en términos de volver a las actividades, volver a la, insisto, normalidad bastante anormal? Mira, el resto de América Latina es muy distinto porque no tiene la integración con América del Norte. Entonces, nuestro ciclo económico pues, va a tener que depender del de Estados Unidos. Ojalá que las autoridades lo entiendan así, aunque nuestro ciclo epidemiológico va un poco más atrás, y eso es lo que hace difícil la decisión. Pero en todos los países grandes y federaciones como la nuestra, lo que estamos viendo, salvo en China, que hay una mano dura muy, muy fuerte, lo que estamos viendo es esto: los distintos pedazos del país, las distintas sectores de la economía están exigiendo cosas distintas porque se encuentran en situación distinta. Y el gobierno federal, para poder realmente llevarlos en buen camino, debería tener una capacidad de planificar, de una visión estratégica que no le veo, la verdad. Complicadísimo. Y que, a ver, decías, nada más respecto a esto. Sí, nada más déjame, a ver, porque decía Arturo, y aderezamos con lo que vayas a comentar, Jorge, porque decía Arturo, a ver, quizá Estados Unidos nos orille, quizá Estados Unidos nos empuje, quizá con Estados Unidos podríamos abrir, digamos, podríamos ir caminando una ruta, un camino paralelo, ¿sí? Sí, bueno, por ejemplo, donde estamos integrados, como es la industria automotriz, tiene que ser, bueno, porque corremos el riesgo de quedarnos fuera. Pero a ver, otro punto importante, ¿por qué no confiar también un poco más en la libertad? Decir, a ver, se va a empezar a abrir esto y que cada empresa decida cómo irlo haciendo. No esperar a que me lo diga el gobierno federal, el estatal, el municipal, sino a ver, estos son los riesgos, ¿qué se tendría que hacer para que la empresa empiece a funcionar, empiece a retomar sus actividades? Y ahí también, bueno, que el empresario se haga responsable y diga, bueno, lo vamos a hacer así, la sana distancia, el cubrebocas. Otra cosa que tampoco es volver todos a montón. No, eso no se podría, ¿no? A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Pero a ver, yo en mi empresa que la conozco, ¿cómo? Poco a poco podemos ir haciendo que esto vuelva a funcionar como antes. Otra cosa, ¿por qué no se hacen pruebas en las empresas? ¿Por qué los empresarios no se comprometen a hacer las pruebas en sus empresas? A mí me parece que hay el sector empresarial en ese punto muy concreto. Bueno, la Organización Mundial de Salud se ha cansado de decirlo, pruebas. Bueno, vamos a hacerlas en las empresas financiadas por los empresarios. Sí, pero para eso habría que tener pruebas y hay que comprar pruebas, no solamente de los empresarios. La política del gobierno es hacer pocas pruebas. Y creo que en relación a lo que decía Carlos, que hay un punto que me parece que es muy importante. Hay una excesiva centralización dentro del propio gobierno federal. Entonces, por supuesto que el tema sanitario, ante la emergencia sanitaria, las autoridades sanitarias tienen que llevar mano, como se dice normalmente, pero no puede ser la única mano. Todos los países que han avanzado en esto con mayor certeza tienen ciertos organismos colegiados que van analizando las diferentes situaciones. Tú en tu noticiero, en el noticiero ponías hace unos minutos al primer ministro de Francia hablando ante el Parlamento y explicando ante el Parlamento y debatiendo en el Parlamento cómo se van a ir abriendo las cosas. No necesariamente en una conferencia de prensa. Estados Unidos, el señor Trump, que hizo conferencias todos los días para anunciar sus políticas, ha tenido enormes problemas porque cada estado ha terminado tomando sus propias decisiones. Entonces me parece que hay que tomar estos mecanismos en forma más colegiada, analizando con mayor sensatez las cosas, incorporando a empresarios, a gobernadores, a los sectores interesados precisamente, ¿no?, en el proceso. Y coordinados. Bueno, aquí la pregunta es, ¿dónde está ese cuarto de guerra? Sí, empresarios, gobierno, trabajadores. El propio Consejo Nacional de Salubridad que no funciona. Pues el propio Consejo Nacional de Salubridad que no funciona. Bueno, eso es increíble, ¿no? Tal cual. Que no tengamos ese cuarto de guerra. A ver, Carlos, cerramos contigo. Pero hay que decirlo. Sí hay un balance entre la protección de la salud y la economía. Sí, claro. No podemos decir que no la haya. En el extremo, nunca hemos cerrado el país para evitar que muera alguien en un accidente de tráfico. Siempre tenemos que tolerar una cierta riesgo a las personas, como decía Arturo, pues cada quien tiene que tomar sus decisiones. Hay un momento
donde la autoridad tiene que entrar para generar el cambio de tendencia, y creo que se hizo como se debía hacer, que se incluso un poco tarde, pero llega un momento donde nos tenemos que dar cuenta que esto está costando mucho y que a la larga va a costar. Pues sí, que puede salir o está saliendo más caro, peor el remedio que la enfermedad. Los cuatro, muchas gracias. Ibabel, Manuel, abrazo a la sana distancia. Gracias. Carlos, Jorge, Gracias. te dejamos porque Corro a todo personal. Corres a todo personal, Arturo. Manuel, muchas gracias. Gracias a usted por vernos. Soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos mañana en esta República MX. Buenas noches, pásala muy bien. Ya casi es viernes.